Todo lo que le decimos no siempre sucede así, porque los ritmos de aprendizaje de los niños son diferentes. Pero un niño que aprende lentamente no significa que sea menos inteligente que el que aprende más rápido. Albert Einstein tenía 5 años y no comprendía lo que leía, ¿no es cierto? Y era un genio. El padre de la genética, hasta cuando tenía 10, 11 años, preguntaba cosas que un niño de 6, 7 años ya no preguntaría. Por ejemplo, cuando su padre sembraba maíz, le decía: papá, ¿qué estás sembrando? Maíz. ¿Estas pepitas son maíz? Sí, hijito, es maíz. ¿Y tú lo pones en la tierra? Sí. ¿Y qué sale? Maíz. ¿Estás sembrando maíz? Sí. ¿Y qué sale? Maíz. Oye, hijito, pero si estoy sembrando maíz, tiene que salir maíz. ¿Qué estás sembrando, papá? Frijol. ¿Y qué crece? Frijoles. ¿Qué otra cosa va a crecer? Pero no es que el niño era tonto. Estaba preguntando porque quería saber el proceso del nacimiento de esa planta. Y fue el creador de la genética porque llegó a investigar por qué razón cuando usted siembra una semilla de maíz, nace un maíz. Y llegó a demostrar que en esa semilla está el ADN, que es la información genética que permita que nazca una planta igual, ¿verdad? Entonces, cuando los niños nos hacen preguntas que parecen que son tontas, sin sentido, es porque le están buscando el verdadero sentido de las cosas, ¿verdad? Entonces, un niño puede ser aparentemente muy lento en su aprendizaje, pero de repente muy profundo en su razonamiento. ¿Ah? Es profundo en su razonamiento, piensa con mayor precisión, con más lógica, y aparentemente es menos inteligente. Lo que sucede es que su ritmo de aprendizaje no es igual al del otro niño, que de repente es más veloz, más rápido, y de repente su rapidez no es tan profunda, ¿verdad? Muy bien. Los niños de Finlandia, a la edad de 7 años, recién empiezan su proceso de lectoescritura. A los 7 años. Es decir, a los 7 años recién en la escuela les empiezan a enseñar a leer y a escribir y a resolver problemas. Y después de 10 años son los mejores del mundo. Antes de los 7 años es una barbaridad en Finlandia enseñarle a un niño a leer y escribir. Ningún maestro en Finlandia, ni en Singapur, ni en Corea del Sur, ni en Japón, ni en Alemania se atreven a enseñarle a un niño a leer y a escribir antes de los 7 años. Y acá muchos padres están a los 4 o 5 años, quiere su hijo que lea, que escriba, que resuelva problemas, quieren que haga todo la pobre criatura. Déjenlo que juegue, déjenlo que se entretenga, que se divierta, que vea que la vida se puede vivir con alegría. En esos países a los 7 años recién el niño empieza el proceso de lectoescritura. Y después de 9, 10 años son los mejores alumnos del mundo. Son los mejores lectores, no porque leen más rápido, sino porque comprenden mejor. Y son los que mejor utilizan los conocimientos científicos. Y entonces, ¿qué cosas hacen antes de los 7 años? ¿Qué hacen antes de los 7 años? Juegan. En educación inicial, el juego es la columna central de todas las estrategias de aprendizaje. Muy bien lo decía la profesora. Es en el juego donde el niño aprende los lineamientos básicos de la lectura, de la matemática, de la ciencia, de todas las áreas del conocimiento humano. El niño aprende sus lineamientos básicos en educación inicial a través del juego. Pero ¿por qué científicamente a un niño no se le debe enseñar a leer y a escribir y a resolver problemas antes de los 7 años o antes de los 6 años en el Perú? Porque el cerebro del ser humano, el sistema nervioso del hombre, está dividido en 2 partes. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo. El encéfalo, o sea, lo que nosotros conocemos como cerebro, el encéfalo es la superposición de un conjunto de cerebros dirigidos finamente por la corteza cerebral. El cerebro más primitivo que tiene el hombre es el metencéfalo, es el cerebro donde se encuentran las funciones vitales del hombre,
los latidos del corazón, la respiración. El mesencéfalo es el cerebro medio, que es el cerebro de las emociones, de los sentimientos, del amor, de la pasión. Y el telencéfalo es el cerebro que está más arriba, que es el cerebro conocido como el corte cerebral o la corteza cerebral o el cerebro de la inteligencia, el cerebro de las funciones superiores del hombre. Ese cerebro, el de arriba, la corteza cerebral, madura entre los 5 a los 7 años. El corte cerebral, el cerebro de la inteligencia, el cerebro que permite que el hombre piense, que el hombre tenga iniciativa, que el hombre razone, que el hombre analice. Ese cerebro madura entre los 5 a los 7 años y en algunos niños hasta los 8. Ese cerebro es el que permite que el niño lea y escriba y resuelva problemas. Entonces, cuando obligamos a un niño cuyo cerebro de la inteligencia no está maduro, lo que estamos haciendo es forzando una etapa en la cual el niño no está preparado. Su cerebro no está preparado. El niño puede aprenderlo, pero lo hace mecánicamente. No tiene conciencia de lo que está haciendo. Y lo que estamos haciendo es quemando etapas en el desarrollo del niño. Por apresurar las cosas, le estamos haciendo un daño al niño antes de hacerle un bien. No crean que ha sido un antojo del gobierno, no de este, sino de los gobiernos anteriores, cuando señalaron de que de primer grado deberían promocionarse a los niños de manera automática, para decirlo de una manera, segundo grado. No es porque a alguien se le ocurrió, bueno, que no hayan muchos niños jalados en primer grado y que pasarlos de frente a segundo. No, es que los niños en primer grado terminan cumpliendo 7 años, ¿cierto o no? Y muchos de esos niños aún todavía no han logrado la madurez de su corteza cerebral. Y por lo tanto no es que en primer grado muchos niños no aprendían a leer o a escribir porque eran niños poco inteligentes, sino que su corteza cerebral no maduraba, pues. Entonces era una barbaridad a esos niños hacerlos que repiten 10 años, porque eso atentaba contra la autoestima del niño. Y por eso es que pasaban al segundo grado, porque en segundo grado ya su corteza cerebral está más madura. Y entonces el niño empieza ya a asimilar la lectoescritura y la resolución de problemas. Entonces hay una razón de peso, hay una razón científica que es la que es el fundamento de por qué en la educación inicial no se debe enseñar a los niños a leer y a escribir, ni a resolver problemas, en el sentido estricto de cómo se enseña en primer grado.